Hola José Manuel, pero así estás, ya tenía ganas de conèixer. Pues no, aquí estamos, Joan, muchas ganas de conocerte y ahora vamos a ir para la lonja a ver qué han sacado y en base a eso te voy a hacer un plato que vas a alucinar. Ah, però que encara no saps què cuinarem avui. Bueno, vamos a improvisar un poco, que hay de bueno, que hay mucho y en base a eso cocinaré. Al final és el producte el que te parle, no? Siempre, al final nosotros trabajamos con y para el producto. Pues anem cap allà a veure què hem pescat avui. Vamos, Joan. Anem cap allí que ja estan descarregant les barques. Sí. Què portem avui? Però sí. Així, mira, ara n'hi ha 4 molls, ara s'ha donat prou bé el dia, la veritat. Productàs, eh? Productazo. Mira, nosotros muchas veces por la tarde venimos aquí, hablamos con ellos directamente y en base a esto, de aquí va a la cocina y hacemos un plato de estrella Michelin. Per vosaltres això, que un plat d'estrella Michelin estigui fet amb producte que heu pescat vosaltres del mar, és una satisfacció. Per a nosaltres és una satisfacció veure que del peix de cal, peix directament a un restaurant de cal, una estrella Michelin i tot, això és una satisfacció per mariners de cal. Què més tenim per així? Mira, Sí, mira, això just, així una morralleta per fer un caldo la boníssim. morralleta. Va, avui, què és el que més ha inspirat de tot això? Pues mira, hoy vamos a hacer un tartar, un plato fresquito, porque como hace ya calor, vamos a hacer un tartar de gamba blanca con una sopita de espárrago blanco, que estamos ahora en temporada. Todo producto de temporada. Bueno, va, ara és hora d'anar a veure a la subhasta, a veure avui la gràcia com és de gran, si ho paguen prou bé o com. Arribem així dins, tenim gamba blanca, subhasta en marxa, i què me pots contar d'aquest producte? Pues mira, esta gamba es autóctona de aquí de Calpe, es la gamba blanca de Calpe y es muy conocida porque además es un estupendo producto porque es muy carnosa, tiene un sabor, un toque dulce, pero también un toque yodado, entonces la verdad que va súper bien. I per a saber si és del dia, hi ha trucos? Mira, yo por ejemplo lo que hacemos es que pasamos por aquí el dedo y cuando vemos que está totalmente liso, que no hay como arenosidad o tal, es que es fresca de hoy. Pues en producte com este m'estic morint ja de ganes de veure la delícia que prepararàs. Yo ya tengo unas en la cocina esperándonos. Pues no perdem més temps i anem cap allí, no? Anem. Anem. Venga. José Manuel, el producte ens ha parlat avui, gamba blanca, què anem a cuinar? Vamos a hacer una sopita fría de espárrago blanco con almendra, gamba blanca. Jo avui soc tot orelles, te deixo treballar perquè no tots els dies està en un estrella Michelin. Com ha sigut el camí fins a arribar així? Pues mira, ha sido un camino, bueno, ha sido un camino de mucho trabajo, de mucha constancia, de mucho sacrificio, intentando siempre aprender y mejorar hasta conseguir llegar a lo que actualmente soy. Mira, ya que hemos cortado la gamba en tartar, ahora tenemos el espárrago blanco que lo hemos cocinado y hemos hecho también un tartar, se lo añadimos, tenemos el perifollo y ahora tenemos un poquito de aceite de oliva. Una explosió de sabors al final en boca. Bueno, ya sabes que nosotros al final intentamos que sea lo más elegante y sutil posible, pero al final lo más sencillo, que a veces es lo más complicado, porque al final queremos que todo el mundo desde su casa lo pueda hacer. Veurem, veurem. Yo creo que sí. Ho comentàvem abans, en el plat ja acabat, però les xarxes per a tu són molt importants. Sí, totalmente. Voy a hacer una fotito y escribo un comentario. Però mentre, mira, jo ja ho tinc tot Tú vas preparat. probándolo y a ver Fes qué la tal. foto. Venga, I te dono la meva opinió, però Vale. segur que venint de tu, espero, este espero. plat té que estar boníssim. Espero que te guste. Avui el peix ha parlat bé perquè la gamba blanca tot un encert per a esta combinació. ¿Has visto qué bien? Boníssim.